Parte 1. Rubedo, Grecia clásica y renacimiento árabe. Siglo IV a.C., Atenas. Los antiguos pasan gran parte del tiempo mirando hacia arriba, al cosmos y sus esferas. Tienen una capacidad que en la actualidad, si no perdida, está muy debilitada: la imaginación. Pero no en el contexto en que la conocemos hoy, sino en su concepción original, es decir, el poder de invocar imágenes. Hagamos el esfuerzo de ver la realidad en sus términos. Imaginemos una dimensión superior en la que habitan conjuntamente dioses, héroes, almas e ideas. Estos arquetipos conforman un todo indisoluble, el cual conserva su unidad por un poderoso principio: Filotes o el amor. Este mundo es llamado inteligible y solo puede accederse a él mediante el uso de la razón o a través de la muerte. Ahora bien, para estar en verdadero equilibrio, el amor necesita una fuerza complementaria, neikos o la disensión. Por su acción, las almas se desprenden de su fuente original e inician, a través de la sutil quinta esencia y sus esferas celestes, un elegante armazón de esferas concéntricas con la Tierra en el centro, una caída en picado hacia el mundo sensible, donde ocupan un cuerpo que animan y en el que se experimentan a sí mismas mediante un sistema limitado de percepción: los sentidos. En su descenso a través de las esferas, las almas recogen la esencia de cada planeta, los cuales marcarán su temperamento e inclinaciones en su paso por la Tierra. En el mundo de los hombres, la unidad formada por esta dualidad de alma y cuerpo recibe un nombre que los distinguirá de las demás almas y cuerpos. En este caso su nombre es Empédocles. El niño Empédocles ha olvidado casi todo sobre su viaje de descenso desde el mundo de las esferas, el cual deberá rememorar a lo largo de su camino de regreso a la divinidad y a la sabiduría. Hijo de una familia noble de la ciudad de Agrigento, en Sicilia, Empédocles entiende al universo como íntimamente atado al alma humana. Fue él quien propuso por primera vez que el mundo está constituido por 4 elementos unidos por el amor y separados por la disensión. Su filosofía, una forma de saber cercana al chamanismo y la magia, es de una importancia inestimable para la tradición occidental. Además de los 4 elementos, a Empédocles también se le recuerda por una importante teoría sobre la percepción que consignó en su poema sobre la naturaleza. En este postula que el sentido de la vista proviene de 2 fuentes. La primera, el brillo de Afrodita, la diosa del amor, que ilumina el mundo, y la segunda, los ojos humanos, que también irradian una luz proveniente del interior del cuerpo y que fue tomada originalmente del hogar primordial del universo. Es la danza de estas 2 luces donde se origina la percepción del mundo. Algunas de las ideas de Empédocles llegaron a nosotros a través de Platón, quien es recordado por sostener que el mundo sensible no es más que una copia imperfecta de las ideas originales, arquetipos que contienen la esencia de todas las cosas y que solo son accesibles mediante el intelecto. La filosofía de Platón, dualista por naturaleza, hace gran énfasis en la división entre cuerpo y alma. Por esta razón, el mundo de las ideas es trascendente y solo puede ser alcanzado por el espíritu. Siguiendo el pensamiento de Empédocles, Platón perfecciona su teoría de la percepción, otorgando a la vista el lugar más elevado en la jerarquía de los sentidos y articulando su funcionamiento conforme a una tecnología muy parecida a la de nuestros actuales radares. El ojo, depositario de un fuego interior, lanza un rayo ígneo a través de las pupilas, el cual encuentra el fuego exterior que,
en el acto de la vista, se refleja de vuelta en las membranas oculares y tras recorrer el cuerpo entero llega hasta el alma, donde es percibido. Así, dice el físico Arthur C. Young, cuando se ha formado el vínculo de la luz, el mensaje pasa, como Iris, la diosa mensajera de Homero, de un mundo a otro. Hasta aquí todo va muy bien, pero este sistema presenta un problema esencial. ¿Cómo sucede la comunicación entre alma y cuerpo? Ambos hablan lenguas no solo distintas, sino incompatibles e inaudibles entre sí. Para resolver este problema, Aristóteles, discípulo de Platón, postula un sentido interior que hace las veces de traductor entre las sensaciones que recibe el cuerpo a través de los sentidos y los fantasmas, o imágenes comprensibles para el alma. En efecto, el alma solo puede hablarle al cuerpo por medio de estas imágenes, de modo que es el sentido interior el que le transmite al cuerpo actividades vitales como la intelección, el movimiento y el crecimiento. En este punto surge otra pregunta. ¿A través de qué medio sucede la comunicación que acabamos de describir? La respuesta es a través del neuma o espíritu, sustancia más allá de los 4 elementos que compone a las estrellas y que, dada su presencia en el cuerpo humano, crea un inquebrantable hilo entre alma y cuerpo por el que se mueven los fantasmas. El neuma sirve de medio entre ambos por su naturaleza intermedia. Es tan sutil como para no ser un cuerpo, pero lo suficientemente no corporal para ser casi alma, razón por la cual tiene una afinidad natural con los fantasmas. La estrecha relación de estos fantasmas de la imaginación con el neuma, su medio natural, llevó a que este último fuera caracterizado como un espejo en el que se reflejaban las imágenes capturadas por los sentidos. En esta misma línea, Plotino, el gran pensador neoplatónico de la antigüedad tardía, declaró que la percepción consciente se da y se origina cuando el pensamiento reflexiona, o sea, cuando el principio que actúa según la vida propia del alma es rebotado, por así decirlo, como en la superficie lisa, bruñida y en calma de un espejo. La manipulación de estos fantasmas neumáticos y sus efectos en el espejo del alma son el fundamento de la magia erótica que abordaremos en este documental. Pero volvamos al tema del amor como fuerza que vincula a todas las cosas. Gracias a El banquete de Platón, tenemos noticia de una de las disertaciones más bellas sobre el amor que se han hecho en la historia de la filosofía occidental. En él, Sócrates, sugestionado en primer lugar por Diotima y más tarde por sus colegas alrededor de una mesa repleta de viandas, nos habla del amor como contemplación intelectual, incluso si se expresa en modos más burdos, como el del encuentro carnal. Así, el filósofo sería el gran amante y la sabiduría, la gran amada, construyendo una analogía que sería repetida una y otra vez hasta la actualidad. Eros, como el gran vínculo que une todas las cosas, el vínculo de los vínculos, sería el ingrediente esencial de las metáforas posteriores, ya sea la armonía entre las esferas, la buena administración de un estado o el modo en que un individuo ha de gesticular para ganarse la confianza de otro. Todo funciona bajo el principio del amor que Empédocles postuló por primera vez en su poema sobre la naturaleza. Cuenta la leyenda que Empédocles de Agrigento murió tras arrojarse al cráter del monte Etna en Sicilia. ¿Pero por qué alguien se sacrificaría lanzándose a la boca de un volcán activo? Según especialistas como Peter Kingsley, este salto tiene un significado muy especial. La clave para entender este acto aparentemente incoherente está en la palabra griega cráter, que jugaba un importante papel en la cosmogonía órfica.
una de las influencias de Empédocles. Cráter designaba en un principio las cráteras para mezclar agua y vino, pero posteriormente se convirtió en una metáfora para designar las cavidades de la Tierra. El cráter órfico, por ejemplo, aparte de servir de entrada al inframundo, era un lugar de especial importancia para esta mitología, ya que se le consideraba el emplazamiento de un oráculo que comparten la noche y la luna y la fuente de los sueños. Así pues, más que un simple hito topológico, el cráter de los órficos del sur de Italia es una entidad de carácter cósmico. Visto así, el salto de Empédocles al cráter del Etna, su sacrificio, implica un salto a la noche cósmica, un regreso a la fuente. El cráter es esencial en la filosofía de Empédocles, que utiliza la imagen de mezclar agua y vino en una crátera para describir la creación del universo al combinar el amor con los 4 elementos para producir todas las cosas que percibimos en el mundo. Del mismo modo, Platón utiliza esta imagen en el Timeo como un símbolo cósmico, una vasija donde sucede la mezcla con la que el demiurgo crea los diferentes tipos de almas. En Eros y magia en el Renacimiento, Ioan Petru Culianu nos cuenta que en el Tratado de Radis del célebre filósofo y astrólogo árabe Al-Kindi encontramos una teoría en extremo interesante sobre los sacrificios. El animal es considerado como un microcosmos cuya muerte violenta produce una brecha en el macrocosmos. Por ella se inserta la voluntad del operador, capaz de producir una modificación de las circunstancias y de las cosas. Podría deducirse entonces que si el acto del sacrificio es de una enorme relevancia en el macrocosmos, la brecha producida por él habría de ser proporcional a su grandeza. La pregunta es, ¿cuáles fueron las consecuencias de la brecha que se abrió con la muerte de Empédocles? ¿Cómo modificó nuestras circunstancias? Sea cual fuera la respuesta, solo podemos percibir su resultado. Y este es que el sacrificio de Empédocles provoca el primer gran coágula del pensamiento moderno, aglutinando a través de él y sus continuadores el corpus que sienta los cimientos del actual pensamiento occidental, y que además hace las veces de piedra angular sobre la que se construyen los sistemas mágicos del Renacimiento: el Eros, el arte de la memoria, la magia, la alquimia y la cábala práctica. Tomemos el conocimiento de la Grecia clásica como la crátera cósmica de Empédocles, el primer fuego alquímico que activa los ingredientes al interior del matraz del saber. Si fuéramos capaces de echar un vistazo a los primeros estadios de esta extraña mezcla, veríamos cómo se han formado áreas independientes de conocimiento que, al descender de un mismo principio, se mantienen conectadas entre sí. Estas pertenecen a las distintas permutaciones que nacieron de la filosofía griega. Ahora, demos un salto a los inicios de nuestra era. Pensadores cristianos de los siglos III y IV como Clemente de Alejandría, Orígenes y Basilio de Cesarea encontraron en la filosofía griega una excepcional base para su nueva teología. Según su teoría, el cristianismo podía ser perfectamente compatible con el pensamiento filosófico, particularmente con el de Platón. La originalidad de una época, nos dice Ioan Petru Culianu, no se calcula según el contenido de sus sistemas ideológicos, sino más bien según su voluntad selectiva, es decir, según el cuadro interpretativo que se interpone entre un contenido preexistente y su resultado moderno. Una especie de voluntad deformadora que elige qué tomar y qué descartar de los conocimientos previos para construir un sistema de realidad propio. Fue así que los padres de la Iglesia aplicaron una voluntad selectiva que encaminó a Platón en dirección a la fe y excluyó parcialmente o disimuló al menos un uso preeminente de la razón, por considerarlo un camino hacia el ateísmo. Finalmente, San Agustín sería el artífice definitivo de la transformación del platonismo y neoplatonismo en cristianismo, sustituyendo de una vez por todas la razón por la fe.
Sin embargo, fue en el Medio Oriente y en el norte de África donde el intelecto griego encontró un envidiable refugio en el que hibernar. Con el tiempo sería rescatado y mantenido fielmente por la cultura árabe, que tuvo su renacimiento entre los siglos VI y XII. De la mano de un islamismo abierto y tolerante, fueron traducidas al árabe las obras más importantes del pensamiento universal de la época, a la vez que se crearon obras propias que enriquecieron el ya fértil conocimiento previo. Veamos uno de sus grandes aportes para nuestro tema. A partir del siglo VII, la poesía mística árabe cultivó la imagen de la mujer como un ser sobrenatural, una Madonna Intelligenza que guiaba a los peregrinos que se embarcaban en el viaje por las esferas celestes. En efecto, fue esta imagen femenina la que inspiró a Dante para convertir a Beatriz Portinari, a quien amó durante su juventud desde la distancia, en la guía de su viaje de regreso al Empíreo, la más alta de las esferas y morada de Dios, que el poeta retrata en la Divina Comedia. Pero no fue hasta la expulsión de los árabes de la península ibérica en el siglo XII por parte del reino cristiano de Castilla que los hombres más doctos del momento tradujeron en la Escuela de Toledo las obras que los árabes dejaron tras de sí, resucitando en Europa, por primera vez, las enseñanzas árabes y clásicas en campos tan variados como la filosofía, la alquimia, la astrología, la astronomía y las ciencias naturales.